hermanos, hermanas que están hoy aquí en el santuario central de la Iglesia de Cristo Trompeta Final, a los que a través de nuestras plataformas en internet están en sintonía, a través de Facebook también y a través de la televisión. Quiero compartir con ustedes este tema, la pregunta sobre el ayuno. Quiero decirle que al hablar del ayuno se está hablando de una entrega total al Señor, una búsqueda con quebrantamiento. Más adelante lo vamos a ver. Pero ¿por qué voy a tocar este tema, hermanos queridos? No solo por la pregunta que se mueve en el ambiente de la iglesia del Señor, sino también porque este asunto de entregarnos a buscar a Dios en oración, que conlleva el ayuno, la vigilia y todo lo que el pueblo de Dios practica en cuanto a buscar el rostro de su Señor, está perfecta o directamente ligado al momento del arrebatamiento glorioso, el cual sucederá, y que en medio de ese acontecimiento el pueblo fiel del Señor, la Biblia dice que el pueblo apercibido, oiga eso, es decir, aquel que está conectado al Señor, aquel que está directamente ligado al Señor en oración, se va con Él. Así que no es bueno si usted oraba antes, ayunaba antes y ya no lo hace. Eso no es bueno para usted. No es bueno. Así que estamos en un tiempo tan difícil y tan delicado espiritualmente que deberíamos de empezar a recuperar la senda antigua, el camino de antes, el camino antiguo que nos marcó el Señor a través de su santa y bendita palabra. Amén, hermanos. Amén. Entonces, por ello voy a tocar este tema en dos partes. Y la primera parte de hoy, precisamente, vamos a iniciarla con lo que dice la palabra de Dios. Llegaron unos, aunque Marcos no especifica quiénes, solo dice que llegaron unos. Se cree que probablemente eran personajes sobresalientes en medio de los fariseos inclusive. Y vinieron al Señor Jesús y le dijeron: los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de los fariseos también ayunan. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan, Señor? ¿Por qué no ayunan? Esto abre la ventana a decirles, hermanos, que al menos en el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo terrenalmente con sus discípulos, ponga atención a eso, el tiempo que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, no ayunaron ellos. Ahora, los fariseos y los discípulos de Juan sí ayunaban. ¿En dónde radica precisamente la diferencia de que los discípulos de unos ayunaban o de aquellos ayunaban y los del Señor Jesús no ayunaban? Esto debemos de entenderlo nosotros hoy día. Yo quiero decirle que me he quedado admirado, sumamente admirado, porque hoy día no solo hay cristianos hablando individualmente, les gustaría no ayunar, les gustaría no tener una vida de búsqueda intensa del rostro del Señor. Muchos cristianos hoy día hermano, les ha entrado una pesadez espiritual. Han dejado de orar, han dejado de ayunar. Bien se ha dicho que cualquier culto es concurrido, pero menos un culto de oración, menos un grupo de oración, un día de ayuno. La gente, hermanos, se excusa de cualquier cosa. Pero yo quiero decirle, cada vez que el Señor te llame a ayunar, a orar, a vigilar, cada vez que en tu casa, en horas de la noche, en horas de la madrugada, el Señor trate contigo o con usted, le voy a tratar así, el Señor le está ministrando aquí. Usted dice: no puedo dormir, ya me puse mi inyección, me tomé mi cápsula y no puedo dormir. Entonces quiero que sepa que el Señor está tratando de estimularlo a que se levante a orar, porque es tiempo que la iglesia todos necesitamos retornar a buscar el rostro del Señor
no importando las circunstancias que estemos atravesando. ¿Están comprendiendo? Amén. Ahora, escuche, el Señor tiene que usar una parábola. Usa una parábola para que la gente, su público, le entienda. Él dice, les quiero decir algo. ¿Cómo pueden ayunar los invitados cuando el novio está presente? Se dice que una boda judía a la que se hace referencia en la respuesta del Señor Jesús, duraba aproximadamente 7 días o más. Oigan eso, una boda 7 días o más. Y dice que esas fiestas de bodas judías eran muy alegres, tan alegres. Por eso el Señor lo toma como referencia y dice, ¿han visto ustedes que alguien esté en ayunas cuando hay una fiesta de bodas? En otras palabras, el Señor está diciendo, aquí yo soy el novio y mis invitados son mis discípulos. ¿Cómo van a ayunar ellos? Si el ayuno, como lo dice la palabra de Dios, hermanos queridos, allí precisamente en el libro de los Salmos, donde dice que el ayuno es aflicción. ¿Está comprendiendo? El ayuno es aflicción, es quebrantamiento. Entonces Él está diciendo, y oiga, lo está diciendo de una forma tan especial el Señor. A propósito es que escrituralmente los discípulos del Señor, como invitados en la parábola de las bodas, no pueden ayunar. Es imposible que ayunen, porque que el Señor esté con ellos físicamente. Entiéndalo bien ahora. Si usted no quiere ayunar, yo le diré, usted no tiene herramientas para excusarse. El Señor está conmigo, aunque yo no ayune. ¿Quién le dijo a usted semejante mentira? Espiritualmente el Señor está con nosotros, espiritualmente. Pero físicamente estuvo con sus discípulos. Y eso hizo que fuese imposible que los discípulos suyos ayunaran. ¿Por qué? Porque la sola presencia física del Señor era todo el gozo de ellos. ¿Qué no ve que todos querían estar donde el Señor? ¿Se recuerda usted de aquella mujer de la que se habla mucho en la palabra de Dios? Que lo oyó predicar. Estaba él en una casa dando una enseñanza gloriosa. De pronto esta mujer se queda, yo no sé si venía del mercado, de la plaza, del mandado, yo no sé. Pero dice la escritura que se quedó viendo y de pronto exclama, rompe. Esa mujer tenía poder de convocatoria, rompió el quórum, vamos a decir, fue contra los cánones del orden. De pronto hasta el Señor tuvo que intervenir, porque la mujer exclama y dice, bienaventurada la mujer que te trajo, bienaventurados los pechos que mamaste. Y el Señor le dijo, mujer, más bienaventurados son aquellos que oyen mi palabra y que la hacen. Aquella mujer se quedó allí. Muchos quisieron estar con él, pero estaban atados. Vino un joven y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, nada más te digo que conmigo no hay dólares, no hay dracmas, no hay buena vida, Señor. Y se fue yendo de espaldas el muchachito y mejor se fue. Pero mucha gente quería estar con él, porque, hermanos, la sola presencia física del Señor en medio de sus discípulos, en medio de la gente, era un gozo inefable, un gozo inexplicable. Oigan, ustedes y yo, ¿qué es lo que nos enloquece, hermanos? Dígame, ¿qué es lo que nos enloquece a nosotros? La presencia del Señor. ¿Está comprendiendo? Sí, pero espiritualmente. Si físicamente estuviera el Señor, yo he escuchado a gente que va, hermanos, a Jerusalén, que van allá a Galilea, allá donde esos caminos polvorientos, donde
el Señor Jesús caminó, y a mí me han contado. Hay gente que va y van más como turistas que otra cosa. Así como se fueron, yo creo que regresan peor. Pero he hablado con gente espiritual. Un pastor me contó: hermano, yo fui, me dijo, y me senté donde se cree que se sentó el Señor cuando habló el mensaje más largo que registra el Nuevo Testamento, capítulo 5 al 7 del Evangelio según Mateo, las bienaventuranzas. Y dice, el maestro nos dijo que probablemente aquí se sentó el Señor y aquí sopla un viento y llegó esta palabra y se fue hasta por allá. Dice, cuando aquel hombre nos estaba explicando, me dijo, pude sentir algo especial, hermano. Entonces supe, me dijo, que probablemente sí es cierto que el Señor aquí se sentó, porque es algo especial el solo hecho que Él estuvo allí. Ahora imagínese físicamente, no sé si me entiende. Ahora, si usted estaba ahí con el Señor en las bodas de Caná de Galilea, y llega el pastor Jaime García y le dice, hermanita, a usted le toca ayuno hoy, ¿qué diría? ¿Qué me hubiese dicho usted a mí? Mira, hermanito, casi me dice que el Señor lo reprenda, que no es que me estoy gozando aquí, no es tiempo de ayunar, y aquí estoy con mi Señor, que es un gozo tremendo. No es tiempo de ayunar, es tiempo de gozarnos. Dice gloria al Rey, gloria al Señor, hermano. ¿Cuántos se gozan por tener al Señor Jesús aquí? El Espíritu. Entonces, le quiero decir que ese tiempo ya pasó. Ese tiempo cuando no se ayunaba ya pasó. Que quede claro, hermano, ya pasó ese tiempo. Ese fue un episodio aproximadamente de 3 años, porque se dice que el tiempo más fiel que el Señor estuvo en su ministerio es 3 años, no necesariamente 3 años y medio. Pero en 3 años el Señor nos levanta al Pedro y todos esos hombres de Dios que fueron por el mundo llevando la palabra y haciendo milagros y trayendo al conocimiento del Señor a miles y miles de seguidores. ¿Por qué? Porque en 3 años fueron llenos de la gloria misma del Señor. ¿Está entendiendo? Experimentaron algo especial, experimentaron algo tremendo, algo que no tiene explicaciones. A esa gente, oiga, cuando los sacaron de Jerusalén, cuando se desató aquella persecución terrible, hermanos queridos, le quiero decir que en realidad Roma esperaba que los cristianos retrocedieran, pero parecían estar encendidos por algo más poderoso, que en lugar de menguar se multiplicaban, mataban a uno y se convertían en 2, mataban a 2 y se convertían en 4. Dice gloria a Dios. Y que Napoleón dijo una gran verdad. En una oportunidad estaba Napoleón ahí sentado ya en los últimos días de su vida, y él le dijo a alguien: oye, ¿de qué sirven mis triunfos? ¿De qué sirven las batallas que he ganado? ¿De qué sirve todo lo que yo he logrado? ¿Dónde están ahora mis seguidores? ¿Qué hacen por mí? Y le dijo aquel hombre que le escuchaba: pues que yo sepa, no hay nadie, ni siquiera uno que te quiera defender. Ni siquiera un seguidor tienes. Y dijo Napoleón: ¿y por qué? ¿Y por qué a Jesús, que luchó sin armas, sin espadas y sin cañones, sin caballos y sin fuerza bruta? ¿Por qué muchos están dispuestos a dar su vida por Él? ¿Por qué? ¿Me está entendiendo? ¿Se da cuenta lo que produce el tener al Señor Jesús en